Crónicas de Avonlea. El hermano que fracasó. La familia Monroe celebraba una reunión navideña en su antigua casa solariega de la isla del Príncipe Eduardo, en White Sands. Era la primera vez que estaban todos juntos bajo un mismo techo desde la muerte de su madre, 30 años atrás. La idea de esta reunión navideña se le había ocurrido a Edith Monroe la primavera anterior, durante su tediosa convalecencia de un fuerte ataque de neumonía entre desconocidos en una ciudad estadounidense, donde no había podido cumplir con sus compromisos de conciertos y tenía más tiempo libre que en años para sentir la fuerza de viejos lazos y la nostalgia por su propia gente. Como resultado, al recuperarse, le escribió a su segundo hermano, James Monroe, que vivía en la casa solariega, y la consecuencia fue esta reunión de los Monroe bajo el viejo tejado. Ralph Monroe, por una vez, dejó de lado las preocupaciones de sus ferrocarriles y el engaño de sus millones en Toronto, y emprendió el tan esperado y postergado viaje a su patria. Malcolm Monroe viajó desde la Universidad del Lejano Oeste, de la que era presidente. Edith llegó eufórica por el triunfo de su última y más exitosa gira de conciertos. La señora Goodborn, antes Margaret Monroe, provenía del pueblo de Nueva Escocia, donde llevaba una vida ajetreada y feliz como esposa de un joven abogado en ascenso. James, próspero y cordial, los recibió con cariño en la vieja finca, cuyas fértiles hectáreas habían recompensado con creces su hábil administración. Era una fiesta alegre, dejando atrás sus preocupaciones y años, y rememorando la alegría de su niñez y adolescencia. James tenía una familia de niños y niñas sonrosados. Margaret trajo a sus 2 hijitas de ojos azules. El hijo moreno y de aspecto inteligente de Ralph lo acompañó, y Malcolm trajo al suyo, un joven de rostro decidido, menos infantil que el de su padre y con la mirada de un negociador perspicaz, quizá duro. Los 2 primos tenían la misma edad y era una broma familiar entre los Monroe que la cigüeña debía haber mezclado a los bebés, ya que el hijo de Ralph se parecía a Malcolm en rostro e inteligencia, mientras que el hijo de Malcolm era una réplica de su tío Ralph. Para colmo llegó también la tía Isabel, una anciana habladora, inteligente y astuta, tan joven a sus 85 años como lo había sido a sus 30. Pensando que la raza Monroe era la mejor del mundo y radiantemente orgullosa de sus sobrinos y sobrinas que habían salido de esta humilde y pequeña granja hacia destinos de tanta brillantez e influencia en el más allá. He olvidado a Robert. Robert Monroe era propenso al olvido. Aunque era el mayor de la familia, la gente de White Sands, al nombrar a los diversos miembros de la familia Monroe, añadía, y Robert, con un tono de sorpresa al recordar su existencia. Vivía en una pequeña granja pobre y arenosa junto a la costa, pero había ido a casa de James la noche en que llegaron los invitados. Todos los recibieron con calidez y alegría, y luego no volvieron a pensar en él entre risas y conversaciones. Robert se recostó en un rincón y escuchó con una sonrisa, pero no dijo nada. Después se escabulló sin hacer ruido y regresó a casa sin que nadie lo notara. Todos estaban alegremente ocupados recordando lo sucedido en los viejos tiempos y contando lo sucedido en los nuevos. Edith relató el éxito de sus giras de conciertos. Malcolm se explayó con orgullo sobre sus planes para desarrollar su querida universidad. Ralph describió la región por la que discurría su nuevo ferrocarril y las dificultades que tuvo que superar. James, aparte, habló de su huerto y sus cosechas con Margaret, quien no llevaba tanto tiempo lejos de la granja como para perder el contacto con sus intereses. La tía Isabel tejía y sonreía complaciente a todos, hablando ahora con uno, ahora con el otro, secretamente muy orgullosa de sí misma de que ella,
una anciana de 85 años que rara vez había salido de White Sands en su vida, pudiera hablar de altas finanzas con Ralph, de educación superior con Malcolm y desenvolverse con soltura con James en una discusión sobre drenaje. La maestra de la escuela White Sands, una chica de ojos saltones y boca roja, una tal Belle de Avonlea, que se alojaba con los James Monroe, se divertía con los chicos. Todos se lo pasaban genial, así que no es de extrañar que no echaran de menos a Robert, que se había ido temprano a casa porque su vieja ama de llaves se ponía nerviosa si la dejaban sola por la noche. Volvió a la tarde siguiente. James en el corral le contó que Malcolm y Ralph habían ido al puerto, que Margaret y la señora James habían ido a visitar a unos amigos en Avonlea y que Edith estaba paseando por el bosque de la colina. No había nadie en la casa excepto la tía Isabel y la maestra. «Será mejor que esperes y te quedes esta noche», dijo James con indiferencia. «Volverán pronto». Robert cruzó el patio y se sentó en el rústico banco del rincón del porche delantero. Era una hermosa tarde de diciembre, templada como el otoño. No había nevado y los extensos campos que descendían de la casa estaban marrones y apacibles. Una quietud extraña y soñadora se cernía sobre la tierra purpúrea, los bosques sin viento, la lluvia de los valles, las praderas áridas. La naturaleza parecía haber desistido, satisfecha de descansar, sabiendo que su largo letargo invernal se acercaba. Mar adentro, un ocaso rojo y apagado se desvanecía entre nubes sombrías y la voz incesante de las aguas subía desde la orilla leonada. Robert apoyó la barbilla en la mano y contempló los valles y las colinas, donde el gris plumoso de los árboles deshojados se mezclaba con el verde robusto e inquebrantable de los coníferos. Era un hombre alto y encorvado, de cabello fino y canoso, rostro surcado por arrugas y ojos marrones, profundos y dulces, los ojos de quien, al mirar a través del dolor, ve el éxtasis más allá. Se sentía muy feliz. Amaba a su familia con todo su cariño y se alegraba de que volvieran a estar cerca de él. Estaba orgulloso de su éxito y fama. Se alegraba de que James hubiera prosperado tanto en los últimos años. No albergaba la menor envidia ni descontento en su alma. Oyó voces distraídas y confusas en la ventana abierta del recibidor, sobre el porche, donde la tía Isabel hablaba con Kathleen Bell. Al poco rato la tía Isabel se acercó a la ventana y sus palabras llegaron a Robert con una claridad sorprendente. «Sí, le aseguro, señorita Bell, que estoy muy orgullosa de mis sobrinos y sobrinas. Son una familia inteligente. A casi todos les ha ido bien y ninguno de ellos tenía mucho para empezar. Ralph no tenía absolutamente nada y hoy es millonario. Su padre sufrió tantas pérdidas debido a su mala salud y la quiebra del banco que no pudo ayudarlos en absoluto. Pero todos han tenido éxito, excepto el pobre Robert, y debo admitir que es un completo fracaso». «Oh, no, no», dijo la pequeña maestra con desdén. «Sí, un fracaso total», repitió la tía Isabel con énfasis. No iba a permitir que nadie la contradijera, y menos un Bell de Avonlea. Ha sido un fracaso desde que nació. Es el primer Monroe que deshonra a la vieja familia de esa manera. Estoy segura de que sus hermanos y hermanas deben estar terriblemente avergonzados de él. Ha vivido 60 años y no ha hecho nada que valga la pena. Ni siquiera puede hacer que su granja rinda. Si se mantiene libre de deudas, es lo máximo que ha logrado hacer». «Algunos hombres ni siquiera pueden hacer eso», murmuró la pequeña maestra. «Se espera más de un Monroe», dijo majestuosamente la tía Isabel. «Robert Monroe es un fracaso y ese es el único nombre para él». Robert se levantó bajo la ventana, mareado e inseguro. La tía Isabel había estado hablando de él. Él,
Robert era un fracaso, una desgracia para su sangre, de quien sus seres queridos se avergonzaban. Sí, era cierto, nunca antes lo había comprendido. Sabía que jamás podría alcanzar el poder ni acumular riquezas, pero no le había dado mucha importancia. Ahora, a través de la mirada desdeñosa de la tía Isabel, se veía cómo el mundo lo veía, cómo sus hermanos y hermanas debían verlo. Ahí estaba el dolor. Lo que el mundo pensara de él no importaba, pero que los suyos lo consideraran un fracaso y una desgracia era una agonía. Gimió mientras cruzaba el patio, ansioso solo por ocultar su dolor y vergüenza de toda mirada humana. Y en sus ojos se veía la mirada de un animal manso que había sido alcanzado por un golpe cruel e inesperado. Edith Monroe, quien, ajena a la proximidad de Robert, se encontraba al otro lado del porche, vio esa mirada mientras él pasaba a toda prisa junto a ella sin verla. Un momento antes, sus ojos oscuros brillaban de ira ante las palabras de la tía Isabel. Ahora la ira se ahogó en un repentino torrente de lágrimas. Dio un paso rápido tras Robert, pero contuvo el impulso. Ni entonces ni solo por ella podría sanar esa herida mortal. Es más, Robert jamás debía sospechar que ella supiera de alguna herida. Se quedó allí observándolo entre lágrimas mientras se alejaba por los campos bajos de la costa para esconder su corazón roto bajo su humilde techo. Anhelaba correr tras él y consolarlo, pero sabía que ese consuelo no era lo que Robert necesitaba ahora. La justicia, y solo la justicia, podía arrancar el aguijón, que de lo contrario le dolería hasta la muerte. Ralph y Malcolm entraban en el patio. Edith se acercó a ellos. «Chicos», dijo, «quiero hablar con vosotros». La cena de Navidad en la vieja casa fue alegre. La señora James ofreció un festín digno de los salones del lúculo. Risas, bromas y juegos de palabras corrían de boca en boca. Nadie pareció notar que Robert comía poco. No decía nada y permanecía sentado, encogido en su andrajoso mejor traje, con la cabeza canosa, aún más inclinada de lo habitual, como si quisiera evitar ser observado. Cuando los demás le hablaban, respondía con desdén y se encogía aún más en sí mismo. Finalmente todos comieron todo lo que pudieron y se sirvió el resto del pudín de ciruelas. Robert suspiró aliviado, ya casi había terminado. Pronto podría escapar y esconderse, junto con su vergüenza, de las miradas alegres de estos hombres y mujeres que se habían ganado el derecho a reírse del mundo en el que su éxito les daba poder e influencia. Él solo era un fracaso. Se preguntó con impaciencia por qué la señora James no se levantaba. Simplemente se recostó cómodamente en su silla, con la expresión virtuosa de quien ha cumplido con su deber para con los paladares de sus semejantes, y miró a Malcolm. Malcolm se levantó en su lugar. El silencio se apoderó de la compañía. Todos parecían repentinamente alerta y expectantes, excepto Robert. Él todavía permanecía sentado con la cabeza gacha, envuelto en su propia amargura. «Me han dicho que debo empezar», dijo Malcolm, «porque se supone que poseo el don de la palabra. Pero, si lo tengo, no lo usaré con ningún efecto retórico hoy. Palabras sencillas y sinceras deben expresar los sentimientos más profundos del corazón, haciendo justicia a los suyos. Hermanos y hermanas, nos reunimos hoy bajo nuestro propio tejado, rodeados por las bendiciones de los años pasados. Quizás aquí estén invitados invisibles, los espíritus de quienes fundaron este hogar y cuya obra en la tierra terminó hace mucho. No está de más desear que así sea y que nuestro círculo familiar se complete. Cada uno de los que estamos aquí en presencia física ha tenido algún éxito, pero solo uno de nosotros ha tenido un éxito supremo en lo único que realmente importa, lo que cuenta tanto para la eternidad como para el tiempo: la compasión, el altruismo y el autosacrificio. Les contaré mi propia historia para beneficio de aquellos que no la han escuchado. Cuando era un muchacho de 16 años comencé a preparar mi propia educación. Algunos de ustedes recordarán que el viejo señor Blair de Avonlea me ofreció un lugar en su tienda para el verano,
con un salario que cubriría con creces mis gastos en la academia rural el invierno siguiente. Fui a trabajar con entusiasmo y esperanza. Durante todo el verano intenté hacer lo mejor que podía para mi jefe. En septiembre cayó el golpe. Faltaba una suma de dinero en la caja del señor Blair. Sospechó de mí y me despidieron en desgracia. Todos mis vecinos me creían culpable, incluso algunos miembros de mi propia familia me miraron con recelo, y no podía culparlos, pues las pruebas circunstanciales estaban fuertemente en mi contra. Ralph y James parecían avergonzados. Edith y Margaret, que aún no habían nacido en la época mencionada, levantaron la cara con inocencia. Robert no se movió ni levantó la vista, apenas parecía estar escuchando. Me sentía abrumado por la vergüenza y la desesperación, continuó Malcolm. Creía que mi carrera estaba arruinada. Estaba decidido a dejar atrás todas mis ambiciones e ir al oeste, a un lugar donde nadie me conociera ni supiera de mi desgracia. Pero había una persona que creía en mi inocencia y me dijo: no te rendirás, no te comportarás como si fueras culpable. Eres inocente y con el tiempo se demostrará tu inocencia. Mientras tanto, sé un hombre. Casi tienes lo suficiente para pagar tus estudios el próximo invierno en la academia. Tengo algo que puedo darte para ayudarte. No te rindas, nunca te rindas cuando no has hecho nada malo. Escuché y seguí su consejo. Fui a la academia. Mi historia llegó enseguida y me encontré con burlas y rechazo. Muchas veces me habría dado por vencido, desesperado, de no haber sido por el apoyo de mi consejero. Él fue mi fuerza de voluntad. Estaba decidido a que su fe en mí fuera justificada. Estudié mucho y quedé entre los primeros de mi clase. Luego parecía que no había posibilidad de ganar más dinero ese verano, pero un granjero de Newbridge, al que no le importaba la calidad de sus empleados, si conseguía que trabajaran, se ofreció a contratarme. La perspectiva era desagradable, pero impulsado por el hombre que creyó en mí, acepté el puesto y soporté las dificultades. Pasé otro invierno de trabajo solitario en la academia. Gané la beca Farrell el último año que se ofreció, lo que significó una carrera de artes. Fui al Redmond College. Mi historia no se conoció allí, pero algo se difundió, lo suficiente como para manchar mi vida allí también con sospechas. Pero el año en que me gradué, el sobrino del señor Blair, quien, como saben, era el verdadero culpable, confesó su culpa y fui absuelto ante el mundo. Desde entonces mi carrera ha sido lo que se llama brillante. Pero Malcolm se giró y puso la mano sobre el delgado hombro de Robert. Todo mi éxito se lo debo a mi hermano Robert. Es su éxito, no el mío, y hoy aquí, ya que hemos acordado decir lo que a menudo se deja para decir sobre la tapa de un ataúd, le agradezco todo lo que hizo por mí, y le digo que no hay nada de lo que esté más orgulloso y agradecido que de un hermano como él. Robert al fin levantó la vista, asombrado, desconcertado, incrédulo. Su rostro se sonrojó cuando Malcolm se sentó, pero ahora Ralph se levantaba. No soy un orador como Malcolm, citó alegremente, pero también tengo una historia que contar que solo uno de ustedes conoce. Hace 40 años, cuando empecé mi vida como hombre de negocios, no abundaba tanto el dinero como podría hacerlo hoy, y lo necesitaba con urgencia. Se me presentó la oportunidad de amasarlo. No fue una oportunidad limpia, fue una oportunidad sucia. Parecía justa por fuera, pero en el fondo significaba engaño y picardía. Sin embargo, no tuve la suficiente perspicacia para verlo. Fui lo suficientemente tonto como para pensar que estaba bien. Le dije a Robert lo que pensaba hacer, y Robert vio con claridad. Me mostró lo que significaba y me dio un sermón sobre algunas tradiciones Monroe de verdad y honor. Vi lo que estaba a punto de hacer como él lo vio, como todos los hombres buenos y leales deben verlo, y juré en ese momento que nunca me embarcaría en nada que no fuera seguro. Él fue justo y limpio de principio a fin. He cumplido esa promesa. Soy rico y ni un solo dólar de mi dinero es dinero mancillado, pero no lo gané yo.
Robert realmente ganó cada centavo de mi dinero. De no haber sido por él, hoy sería pobre o estaría en prisión, como los otros hombres que hicieron ese trato cuando me retracté. Tengo un hijo aquí. Espero que sea tan inteligente como su tío Malcolm, pero espero aún más fervientemente que sea un hombre tan bueno y honorable como su tío Robert. En ese momento la cabeza de Robert estaba nuevamente inclinada y su rostro enterrado entre sus manos. Ahora me toca a mí, dijo James. No tengo mucho que decir, solo esto. Después de que mi madre murió, me dio fiebre tifoidea. Aquí estaba sin nadie que me atendiera. Robert vino y me cuidó. Fue el enfermero más fiel, tierno y amable que jamás haya tenido un hombre. El médico dijo que Robert me salvó la vida. Supongo que ninguno de los demás puede aquí decir que ha salvado una vida. Edith se secó las lágrimas y se levantó impulsivamente. Hace años, dijo, había una niña pobre y ambiciosa que tenía voz. Quería una educación musical y su única posibilidad aparente de obtenerla era obtener un certificado de maestra y ganar suficiente dinero para entrenar su voz. Estudió mucho, pero su cerebro, al menos en matemáticas, no era tan bueno como su voz, y el tiempo era escaso. Fracasó. Estaba sumida en la decepción y la desesperación, pues ese era el último año en que era posible obtener un certificado de maestra sin asistir a la Academia de la Reina, y no podía permitírselo. Entonces su hermano mayor fue a verla y le dijo que podía ahorrarle suficiente dinero para enviarla al Conservatorio de Música de Halifax durante un año. La obligó a hacerlo. Ella nunca supo hasta mucho después que él había vendido el hermoso caballo al que amaba como a una criatura humana para conseguir el dinero. Fue al Conservatorio de Halifax, ganó una beca de música, ha tenido una vida feliz y una carrera exitosa, y se lo debe todo a su hermano Robert. Pero Edith no pudo continuar. La voz le falló y se sentó llorando. Margaret no intentó levantarse. Solo tenía 5 años cuando murió mi madre, sollozó. Robert fue mi padre y mi madre. Nunca tuve un tutor tan sabio y cariñoso como él. Nunca he olvidado las lecciones que me enseñó. Todo lo bueno que hay en mi vida o en mi carácter se lo debo a él. A menudo fui testaruda y caprichosa, pero él nunca perdió la paciencia conmigo. De repente la pequeña maestra se levantó con los ojos húmedos y las mejillas sonrojadas. Yo también tengo algo que decir, dijo con firmeza. Hablan por ustedes mismos, yo hablo por la gente de White Sands. Hay un hombre en este asentamiento a quienes todos aprecian. Les contaré algunas de sus hazañas. El otoño pasado, durante una tormenta de octubre, el faro del puerto ondeó una bandera de socorro. Solo un hombre tuvo la valentía de afrontar el peligro de navegar hasta el faro para averiguar qué pasaba. Ese hombre fue Robert Monroe. Encontró al farero solo con una pierna rota, navegó de regreso e obligó al médico, reacio y aterrorizado, a ir con él al faro. Lo vi cuando le dijo al médico que debía irse, y les aseguró que ningún hombre vivo podría haber opuesto su voluntad a la de Robert Monroe en ese momento. Hace 4 años, la anciana Sarah Cooper iba a ser llevada a un asilo de pobres. Estaba desconsolada. Un hombre acogió a la pobre postrada en cama en su casa. Pagó la atención médica y la atendió él mismo cuando su ama de llaves no pudo soportar sus rabietas y su mal genio. Sarah Cooper murió 2 años después, y su último aliento fue una bendición para Robert, el mejor hombre que Dios haya creado, dijo. Hace 8 años, Jack Blewitt buscaba un trabajo. Nadie lo contrataba porque su padre estaba en la penitenciaría y algunos pensaban que Jack también debería estar allí. Robert Monroe lo contrató, lo ayudó, lo mantuvo en su sitio y lo ayudó a empezar con buen pie. Hoy Jack es un joven trabajador y respetado, con todas las perspectivas de una vida útil y honorable. Casi no hay hombre, mujer o niño en White Sands que no le deba algo a Robert Monroe. Cuando Kathleen Bell se sentó, Malcolm se levantó de un salto y extendió las manos.
Todos nos ponemos de pie y cantaremos, gritó. Todos se pusieron de pie y se tomaron de las manos, pero nadie cantó. Robert Monroe permaneció erguido con un gran resplandor en el rostro y la mirada. Estaba coronado entre sus parientes con la belleza y la bendición de los santos ayeres. El hijo de Malcolm, con su rostro severo, se acercó y estrechó la mano de Robert. Tío Rob, dijo de corazón, espero que cuando tenga 60 años sea un hombre tan exitoso como tú. Supongo, dijo la tía Isabel a la pequeña maestra de escuela, que hay un tipo de fracaso que es mayor que el éxito.